Se abre la presente audiencia de vista pública en los expedientes acumulados números 371-2016 y 473-2016, formados por apelaciones de amparo, directas de sentencias de amparo en la acción constitucional promovida por Sergio Hernández González en calidad de presidente de la Junta Directiva y representante legal de la Asociación Comité Provivienda del Maestro en contra del juez 11º de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias pertinentes para el desarrollo debido de la presente audiencia. Tiene la palabra. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de 9 de enero de 2013 emitida por el Juzgado 11º de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar el incidente de medidas cautelares de anotación e inmovilización de la finca 7684, folio 3 del libro 700 de Guatemala, con el objeto de garantizar las resultas del proceso penal incoado, entre otros, contra Sergio Hernández González y Maynor Rolando Hernández Flores en sus calidades de presidente y representante legal y vicepresidente respectivamente de la Asociación Comité Provivienda del Maestro. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 4 de diciembre del 2015, consideró: al estudiar la acción de amparo, se puede evidenciar en primer orden que el juez de primera instancia contra quien se dirige la presente convoca a audiencia a las partes del proceso penal con fecha 9 de enero de 2013, siendo el caso que únicamente la cual es para hacerles de conocimiento la disposición judicial tomada por su persona en inmovilizar el bien inmueble identificado como finca número 7684, folio 3 del libro 700 de Guatemala, relacionada en el presente amparo bajo el argumento de que para garantizar las resultas del proceso penal lo realizaba. Si bien es cierto, la naturaleza de las figuras jurídicas consistentes en medidas cautelares son permitidas y necesarias en determinados casos para garantizar el cumplimiento de obligaciones, es importante tomar en consideración que la acción penal es de índole personalísima y es así como se advierte que, si bien es cierto, existe denuncia penal interpuesta contra el señor Sergio Hernández González, cierto es también que la finca objeto de litigio no es propiedad del procesado, ni de ningún otro sujeto procesal vinculado o perseguido penalmente. Se verificó que la finca se vincula en la audiencia penal, puesto que de acuerdo a lo denunciado al señor Sergio Hernández González, le fue otorgado un mandato para administrar la finca relacionada. Sin embargo, no está en discusión directamente lo relativo a la propiedad de la misma. El interponente del amparo manifiesta que el querellante adhesivo y actor civil, Eric Estuardo Huertas Valdés, en la representación que ejercita, no está facultado para solicitar o haber solicitado el incidente de inmovilización de la finca en cuestión, extremo que se verifica que el juez indicó que no era momento para discutir esa posición, toda vez que estaba debidamente constituido dentro del proceso. Sin embargo, como el hecho preciso que se ventila en esta sala constituida en Tribunal de Amparo es la vulneración al derecho de defensa a favor de la propiedad que le asiste a la entidad, asociación, Comité Provivienda del Maestro, entidad que de acuerdo a los documentos incorporados es la propietaria de la finca número 7684, folio 3, libro 700 de Guatemala, por lo que resulta necesario para la debida defensa de la entidad relacionada conocer las razones legales por las que fue autorizada judicialmente la inmovilización de la finca en cuestión, cuando ellos, como titulares de la misma, no la han solicitado y el que figura como querellante adhesivo y actor civil actualmente no es titular del derecho de propiedad sobre dicho bien inmueble.
De acuerdo a las actuaciones obrantes, la entidad de asociación Comité Provivienda del Maestro no ha tenido la oportunidad de defenderse, ni se le ha concedido su derecho de audiencia plenamente respetado por nuestra Constitución, y siendo que no se le ha permitido intervenir, resulta improcedente que se le restrinja el derecho de gozar y disponer del bien inmueble propiedad de la entidad. Motivo necesario para considerar que resulta inviable la petición que pudiera hacer cualquier persona que haya denunciado sin que tenga derecho real alguno inscrito y vigente que resguarda y prever resultas de un proceso penal. En ese orden de ideas, debe estimarse que la figura de querellante adhesivo y actor civil se encuentra acreditada por el juez de garantías, empero esto no significa que por ser querellante pueda solicitar la inmovilización de una propiedad que no le pertenece de acuerdo a los documentos relacionados en el proceso y que, como anteriormente se refirió, no está en discusión la propiedad de la misma, sino únicamente el supuesto acometimiento del ilícito penal por parte de los denunciados. Esta sala, en calidad de tribunal de amparo, sí considera que existe vulneración a los derechos invocados que le asisten a la Asociación Comité Provivienda del Maestro, por las razones antes indicadas. Además, al no motivar legalmente su decisión, el juez sobre la inmovilización de la finca en referencia no darles oportunidad de intervenir ni defenderse, sino únicamente impulsó escuetamente su decisión y, lo que es peor, dejó en estado de indefensión a la entidad interponente al vulnerarle su derecho de defensa a la propiedad que mantiene a la fecha, motivos por los cuales es procedente declarar con lugar la acción constitucional de amparo. En consecuencia, la autoridad impugnada deberá dictar nueva resolución sin los vicios señalados y en congruencia con lo acá resuelto. Además, y de conformidad con lo regulado en el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligatoria la condena en costas cuando se declare procedente el amparo, pero en el presente caso, este tribunal estima que la autoridad impugnada ha actuado de buena fe, motivo por el cual se le exime de su pago. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: se otorga el amparo solicitado por Sergio Hernández González en calidad de presidente de la Junta Directiva y representante legal de la Asociación Comité Provivienda del Maestro contra el juez 11º de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Para sus efectos positivos, ordena a la autoridad reclamada que, en cuanto al amparista, dejara en suspenso definitivo la resolución de fecha 9 de enero de 2013 dictada por el juez 11º de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, debiendo dictar la autoridad impugnada nueva resolución tomando en cuenta lo aquí considerado. No se condenen costas a la autoridad recurrida por lo considerado. Se conmina a la autoridad recurrida para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 5 días a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria, apercibiéndole en el sentido de que en caso de incumplimiento incurrirá en multa de 1,000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Concretarse al asunto planteado, ser breve, precisos en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el apelante, tercero interesado y solicitante de la vista pública, señor Eric Estuardo Huertas, quien es representante y administrador de la mortual del señor Víctor Manuel Sagastume Castañeda, por medio del mandatario judicial con representación, don Mauricio Rolando Izquierdo Ávila, quien actúa con su propio patrocinio. Tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor magistrado presidente, magistrados que integran esta honorable Corte de Constitucionalidad. En el orden de días quisiera pedir 2 puntos torales con su venia. Uno es que la señora secretaria estableció en el orden de días de que debía requerir su venia para leer partes conducentes. Requiero su venia en ese sentido. Con mucho gusto, dentro de su tiempo. Al lugar. Y a lo conducente, por favor. Al lugar. En otro punto toral, la evacuación en ese sentido, señor magistrado presidente, pienso que me va a tomar más de 15 minutos por lo largo de los antecedentes y quisiera en ese punto toral su venia, si me exceso más de 15 minutos. Rogaría acceder a lo solicitado. Haga el esfuerzo de síntesis y veremos en el camino. Al lugar. Y como tercer punto toral, la señora secretaria hizo alocución a irrespeto. ¿El por qué dijo esto? Porque se hizo la advertencia preliminar, pero en el orden de días ya ha tenido antecedentes del abogado que representa al señor Sergio Hernández González y constantemente calumnia e injuria. En ese sentido, solo es el punto toral que quisiera, señor magistrado. No se preocupe de eso, del orden me encargo yo. Al lugar. Usted encárguese de lo suyo y con mucho gusto le vamos a se acata en ese orden de ideas. Adelante. En el orden de ideas, señores magistrados, los puntos torales para la evacuación de la presente acción constitucional de amparo versan sobre la siguiente manera. En primer lugar, debe haber dentro de la acción constitucional de amparo para interponerse un agravio personal. Ese agravio personal, señores magistrados, debe ser un agravio personal directo. Pero tal como también lo establece el licenciado Martín Ramón, que antecedió en una audiencia correspondiente, se establece en su obra Amparo Fallido. ¿Por qué establece en ese orden de ideas el licenciado Martín Guzmán con respecto al amparo fallido? Porque en la acción constitucional de amparo, señores magistrados, él establece que se deben de haber agotado ciertas premisas para poder ejercitar un derecho de agravio personal, porque el amparo, como ustedes saben, es de agravio personal y no de orden público. ¿Por qué establezco este punto? Porque deben de haberse agotado, en primer lugar, una definitividad. En segundo lugar, si no se agota una definitividad, señores magistrados, trae como consecuencia una falta de temporaneidad. Debe también haberse agotado una legitimación activa y debe haberse agotado también una legitimación pasiva. ¿Por qué establezco esto? Si en esos puntos torales, señores magistrados, un interponerte de una acción constitucional de amparo no llena esos requisitos tal y como lo establece el licenciado Martín Guzmán, encuadra un punto toral de amparo fallido. Y a eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque de la interlocución de la señora secretaria, de la abogada, en ese orden de ideas, al leer partes conducentes de la sentencia de la razón por la cual se otorga el amparo definitivo a la Asociación Comité Pro Vivienda de Maestros a través de su supuesto representante legal Sergio Hernández González, y voy a establecer por qué el supuesto sin falta de respeto alguno, es precisamente, señores magistrados, que hacen alocución, en primer lugar, de que en ningún momento se alega un punto toral de derecho de propiedad. Es un punto toral bien importante, porque en el orden de ideas, el acto reclamado debe ser claro, preciso y concreto. ¿Por qué establezco este punto toral? Porque si ustedes observan cuando la señora secretaria, abogada, cuando estuvo vociferando sobre el punto toral de la sentencia emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, señores magistrados, es precisamente donde se establece que el acto reclamado es de 9 de enero del año 2013. ¿Por qué establezco este punto? Porque ustedes van a tener en ese orden de ideas a la vista las acciones y la acción de amparo y el antecedente. El antecedente es la acción constitucional de amparo. Y es bien importante aquí este punto toral. ¿Por qué? Porque la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal constituido en Tribunal Constitucional de Amparo, valga la redundancia, suspendió la acción constitucional de amparo que ahora en ese orden de ideas pretendo yo en apelación, precisamente por falta de definitividad.
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, señores magistrados, en su debida oportunidad, cuando recibe la acción constitucional de amparo, viene y advierte que hay falta de definitividad. Entonces suspende la acción constitucional de amparo. En el uso del derecho conculcado, pues están las impugnaciones correspondientes que la ley de amparo y exhibición personal prevé. Uno de esos puntos torales, señores magistrados, es precisamente el ocurso en queja. El señor Sergio Hernández González, en la supuesta calidad con que actúa de la Asociación Comité Provivienda del Maestro, al notificársele que el amparo quedaba suspendido por orden de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, usó el ocurso en queja. O sea, usó el medio de impugnación correspondiente. Y esta Corte de Constitucionalidad, en su debida oportunidad, atinadamente también, estableció que sí había un punto toral conculcado, porque se establece que, si bien es cierto, existe falta de definitividad, esta debe de dirimirse hasta emitir una sentencia correspondiente. Pero media vez hay una falta de definitividad advertida por una sala tercera, en este caso la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, es cuando se da uno de los puntos torales principales, señores magistrados: amparo fallido. ¿Por qué es un amparo fallido? Porque si usted observa, acuciosamente, cuando la honorable secretaria establece el punto toral de acto reclamado, establece resolución de fecha 9 de enero del año 2013. Mas, sin embargo, dentro de la acusación también que leyó la honorable secretaria, establece que se vulneró el derecho de propiedad de Sergio Hernández González, que también en ese orden de ideas no tuvo el derecho de impugnación correspondiente y, por tanto, hay una violación al derecho de defensa. El derecho de defensa, señores magistrados, en sí no es más que darle, en este caso al amparista, en su debida oportunidad, un derecho de accionar, un derecho de ofrecer, un derecho de aportar, un derecho de ponderar y emitirse la resolución correspondiente y luego la impugnación correspondiente. Al señor Sergio Hernández González interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 9 de enero del año 2013. O sea, si vamos a violación del debido proceso, derecho de accionar, derecho de ofrecer, derecho de aportar, derecho de ponderar y la impugnación correspondiente. ¿Qué pasa ante el juzgado 11º de primera instancia penal, señores magistrados? El juzgado 11º de primera instancia penal rechazó liminarmente el recurso de reposición. Son facultades inherentes que la misma ley del organismo judicial le da a un órgano contralor. ¿Por qué? Porque si vamos ut supra en la Constitución, se establece en el artículo 203 constitucional que la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado les pertenecen a los tribunales de justicia. Por eso es que en ese orden de ideas el juzgado 11º de primera instancia penal, en forma atinada, rechazó liminalmente. ¿Por qué, señores magistrados, se dio él la facultad de rechazar liminalmente? Porque se trataba de medidas cautelares. Las medidas cautelares están ordenadas dentro del Código Procesal Penal en su artículo 404 y son apelables. Si una medida cautelar fue otorgada, señores magistrados, entonces el señor Sergio Hernández González lo que tenía que hacer a través de su abogado, porque para eso contratan a uno un abogado, es: señor Sergio Hernández, tenemos que apelar. No nos podemos ir a una acción constitucional de amparo porque tenemos vedado. El Código Procesal Penal en su artículo 404 regula que debemos de apelar. No lo hicieron. Entonces, ¿por qué establezco en ese orden de ideas, retrotrayéndome a lo que es un amparo fallido? Porque ustedes pueden ver los antecedentes, señores magistrados, y aquí hay un exceso de facultades inherentes por parte de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. ¿Por qué establezco que hay un exceso? Precisamente porque en ningún momento el señor Sergio Hernández González interpuso la acción constitucional de amparo en contra del rechazo liminar. El rechazo liminar, señores magistrados, del recurso de reposición es resolución de fecha 14 de enero del año 2013. Entonces, ¿a qué vamos? Nuevamente un punto toral de amparo fallido. ¿Por qué?
porque el acto reclamado, señores magistrados, que el señor Sergio Hernández González debió haber ocurrido para agotar la definitividad es en contra de la resolución de fecha 14 de enero del año 2013, que fue cuando el juez 11º de primera instancia penal rechazó liminarmente. Es decir, la agotación de la definitividad es interponer el recurso idóneo correspondiente para así agotarlo. Si es rechazado o es admitido, esa es la obligación que la Ley de Amparo y de Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece. Es decir, nosotros como abogados tenemos la obligación de no conculcar la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Y ese es el punto toral, precisamente. ¿Por qué? Porque ahí va en demasía las facultades inherentes de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. En ningún momento, señores magistrados, ustedes pueden ver los antecedentes del presente acción constitucional de amparo, está impugnado la resolución de fecha 14 de enero del año 2013. ¿Qué significa? Que no existe falta de definitividad. ¿Por qué? Porque jamás impugnó el acto reclamado, que es la fecha 14 de enero del año 2013. Si no impugnó la resolución de fecha 14 de enero del año 2013, que es el rechazo liminar, ¿cómo puede la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones establecer que hay un derecho conculcado? Entonces ahí es cuando vienen demasía las facultades inherentes de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones y que se establece el principio de iuria novit curia. Es decir, que en este punto toral, la sala constituida en tribunal de amparo no puede modificar el acto reclamado. Si nunca existió el acto reclamado, que es 14 de enero del año 2013, entonces la sala no podía otorgar un amparo en un derecho que jamás se reclamó. Porque si ustedes observan, la sala de la Corte de Apelaciones de una vez se va y suspende la resolución de fecha 9 de enero del año 2013. ¿Cómo puede suspender una resolución que jamás se impugnó a través del recurso idóneo y jamás fue punto toral de acto reclamado? Entonces, hay falta de definitividad porque no impugnó el acto reclamado, que es la resolución de fecha 14 de enero del año 2013. Hay falta de temporaneidad, señores magistrados. ¿Por qué? Porque la obligación del interponerte de una acción constitucional de amparo son 30 días. Del 13 de enero de 2013 al año 2016 ha pasado en demasía los 30 días que el señor Sergio Hernández González tenía como facultad inherente para poder accionar constitucionalmente. No lo hizo. ¿Qué deviene? Falta de definitividad, señores magistrados. Como consecuencia, amparo fallido. Falta de lo que es temporaneidad, porque no lo interpuso dentro del plazo de 30 días. ¿Qué deviene? Amparo fallido. Falta de legitimación activa, que son otros puntos torales, señores magistrados, porque esto obliga en ese orden de ideas al interponerte de la acción constitucional de amparo tener las facultades inherentes. ¿Por qué decía yo supuesto representante? Porque en el orden de ideas, señores magistrados, el señor Sergio Hernández González, en resolución de fecha… Dispense, quisiera invitarle a concretar sus peticiones. ¿Al lugar se acata? Por favor. En el orden de ideas, acato ese punto toral. La legitimación activa no tiene, porque la representación legal que ejercita, que eso iba, tiene una acción penal ante el juzgado que va a conocer ahorita, que es el juzgado cuarto de primera instancia del ramo penal, precisamente por el uso de una representación que sus facultades inherentes solo las tenía del año 94 al 98, y por eso tiene una acción penal correspondiente, aparte de la sentencia que tiene por falsedad ideológica. Entonces, no hay legitimación activa para poder accionar. De nuevo, punto toral de amparo fallido. Falta de legitimación pasiva, porque la legitimación pasiva, ¿quién la ejerce? El órgano contralor, que emite una resolución y que ejecuta. ¿Cuál fue la resolución esa, señores magistrados? Es precisamente contra quién se va a accionar, es precisamente 9 de enero del año 2013, pero como se repuso y fue rechazado liminarmente, entonces la legitimación pasiva iba sobre la resolución de fecha 14 de enero del año 2013. Entonces, en el orden de días, concluyendo,
Existe falta de definitividad dentro del presente procedimiento de acción constitucional de amparo. Existe falta de legitimación activa, existe falta de legitimación pasiva y existe falta de temporaneidad. Si no se dan esos 4 puntos torales, señores magistrados, el amparo deviene improcedente y en el orden de ideas, el punto toral acá, señores magistrados, es precisamente que se otorgue el recurso de apelación en contra de la sentencia de carácter definitivo de fecha 4 de diciembre del año 2015, emitida por la autoridad recurrida, en la cual otorga un amparo definitivo al señor Sergio Hernández González en la supuesta calidad con que actúe. Se declare con lugar el recurso de apelación encuadrado en esta oportunidad procesal, sea revocada la sentencia antes proferida y se emiten las demás consideraciones legales que en derecho compete. Muchas gracias. Para continuar, ahora corresponde el turno al Ministerio Público a través de la agente fiscal Maritza Yesenia Castillo López. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, solicitante de la vista pública, interponente de la presente acción de amparo y demás público presente. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo y Exhibición Personal, se manifiesta dentro del presente proceso, que no comparte el criterio sustentado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido el Tribunal de Amparo, que su sentencia 4 de diciembre del año 2015 otorga el amparo solicitado al señor Sergio Hernández en su calidad de presidente y representante legal del Comité Provivienda del Maestro en contra del Juzgado 10º de primera instancia del Ramo Penal. Es necesario indicar, como lo ha mencionado mi antecesor, así como la secretaria de esta honorable Corte, que la sentencia emitida por el Tribunal de Amparo de primer grado, en síntesis, argumentó o estableció para otorgar el amparo que debía de otorgarse en virtud de que no se le había dado a una audiencia el derecho de audiencia al amparista. En ese sentido, otorga el amparo. Es necesario, previo a indicar, como lo han hecho, que el acto reclamado que señaló el amparista es la resolución de fecha 9 de enero del año 2013, emitida por el Juzgado 11º de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, que otorga el incidente de medidas cautelares que son inmovilización de la finca matriz 7684, folio 3 del libro 7000 de Guatemala, inscrito en el Registro General de la Propiedad. Pero también es necesario indicar como antecedente previo que existe un informe circunstanciado emitido por la autoridad recurrida de fecha 24 de febrero del año 2015, mediante el cual se establece que efectivamente se le dio audiencia a las partes, en el cual el amparista interpuso su oposición a la presente, interponiendo el recurso pertinente, el cual fue declarado in limine. En ese orden de ideas, esta representación estima que la solicitud planteada por el amparista es improcedente en virtud de que no se estableció una acción de amparo en contra de un acto que posea carácter definitivo. Como lo ha dicho mi antecesor, no hay vulneración al principio de definitividad, toda vez que si él había interpuesto un recurso es en contra de esa resolución, que es la de fecha 14 de enero del 2013, frente a la cual debió haber señalado como acto reclamado. Por otra parte, también es necesario indicar que también existen medios y mecanismos legales que también ha mencionado mi antecesor para poder hacer valer sus derechos el amparista, tanto los establecidos en el artículo 294, numeral segundo o 272 del Código Procesal Penal, para que se haga valer sus derechos. En ese sentido, la autoridad recurrida actuó en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que en ese orden de ideas, con todo respeto, se solicita a esta honorable Corte de Constitucionalidad que el recurso de apelación sea declarado con lugar y en consecuencia se revoque la sentencia de primer grado, denegando el amparo solicitado por el amparista. Gracias. Corresponde ahora el turno al solicitante del amparo, señor Sergio Hernández González, en su calidad de presidente de la Junta Directiva y representante legal de la Asociación Comité Pro Vivienda del Maestro, quien actúa con el patrocinio del señor abogado don Óscar Eduardo Aragón Cifuentes.
¿Van a compartir la palabra o va a hablar solo el abogado? A través del abogado. Muy bien, señoría. adelante. Muy buenos días, señor presidente. Yo me pregunto, ¿quién es el que se encuentra representado en esta sala? Físicamente vemos a don Sergio Hernández, pero él está representando a la entidad Asociación Comité Provivienda del Maestro. O sea, aquí se encuentra la Asociación Comité Provivienda del Maestro representada por Sergio Hernández y no Sergio Hernández como persona individual. En ambas exposiciones se ha hecho relación solamente a don Sergio Hernández y vuelvo a recalcar la resolución apelada en el sentido de que el sujeto procesal es Sergio Hernández González, su segundo apellido, y no la entidad Asociación Comité Provivienda del Maestro. La Asociación Comité Provivienda del Maestro en ninguna punto de la causa, me voy a tomar la abusivez de leerla, que es la 1071 Puede pedir la de autorización 2009. y con mucho gusto se la damos. Gracias, su señoría. 1088 de ese tribunal undécimo no aparece ni siquiera como tercero civilmente demandado o denunciada la entidad que de conformidad con el artículo 39 serían a través de los directivos. Maynor Hernández sería el vicepresidente, quienes tendrían que estar respondiendo penalmente. Pero no se hizo de esta forma, sus señorías. Por lo tanto, los sujetos procesales son la representación de la mortual de Carlos Enrique Castañeda, que se encuentra aquí como apelante, Sergio Hernández González, Maynor Hernández Flores y dos abogados, me parece que uno es de apellido Shilog, en su calidad de notarios, dos notarios públicos. En ningún caso la Asociación Comité Provivienda del Maestro. Si la Asociación Comité Provivienda del Maestro no está en esa audiencia del 9 de enero del 2013, donde le hacen saber a los sujetos procesales que había sido inmovilizada la finca 7684, folio 3 del libro 700, la entidad mercantil se le estaba haciéndole violados sus derechos de defensa. Nunca fue llamada. Le están afectando en un inmueble que es de su legítima propiedad. No es propiedad de Sergio Hernández, no es propiedad de Mayron Hernández, no es propiedad de Mayron Hernández, no es propiedad de la mortual, es propiedad de la Asociación Comité Provivienda del Maestro. Si esa entidad o si la entidad aquí representada no estuvo en la audiencia, por supuesto no pudo oponerse a esa medida cautelar que le afectaba. El señor Sergio Hernández, como persona individual, pues plantea su recurso de reposición, según lo escuché, y se lo declaran el día 14 de enero del 2013, in límite, se lo rechazan. Pero no, vuelvo a mencionarles, no fue la entidad Asociación Comité Provivienda del Maestro porque legalmente no estaba notificada de esa resolución. Por lo tanto, los argumentos tanto de la mortual como del Ministerio Público en cuanto a la violación del principio de definitividad, de temporalidad, no tiene cabida dentro de esta apelación, toda vez los argumentos relacionados. Es importante, su señoría, establecer
por qué debe declararse sin lugar el recurso. En primera parte, porque la Fiscalía o el Ministerio Público jamás ejercita la acción reparadora si existe ya un querellante adhesivo. A este querellante adhesivo le corresponde la obligación del resarcimiento de carácter civil. Si estamos hablando de una finca para asegurar las resultas de un daño civil, era, en este caso, a la mortual de Carlos Enrique, ¿quién debería de apelar? El Ministerio Público debería estar adoptando una posición como Fiscalía de Asuntos Constitucionales y no adoptar su posición de apelante, porque no le corresponde. Los apelantes, en este caso la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y la mortual, incumplen lo regulado con el artículo 603 del Código Procesal Civil y Mercantil en dos casos. Lo primero, no expresan los límites de su apelación. En ese escrito inicial y en esta audiencia no señalaron ambos si apelaban la totalidad de la resolución o parcialmente de esa resolución. Además de eso, en ningún momento, su señoría, expresaron los agravios. ¿Qué agravio le causa a la mortual de Carlos Enrique Sagastume Castañeda que la finca ya no esté inmovilizada como lo ordenó la Sala Tercera? O en todo caso a la Fiscalía, ¿qué agravios le puede ocasionar a una Fiscalía de Amparos que el inmueble no esté inmovilizado? El inmueble propiedad, por supuesto, de una asociación que no ha sido o que no es sujeto procesal dentro de la causa ya relacionada. En ambos sentidos, tanto la Fiscalía como la mortual olvidan que la entidad mercantil, o olvidaron aquí en esta audiencia, que la entidad mercantil o la persona jurídica es una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Esto está regulado en el artículo 16 del Código Civil. Esa persona jurídica puede ejercitar sus derechos y puede contraer sus obligaciones, independientemente que sea Sergio González el representante o sea otra tercera persona quien haya interpuesto, en este caso, el amparo. La Fiscalía hace relación en su escrito inicial de amparo a una persona que se llama Sergio Fernando González. Ignoramos en su totalidad este nombre, ya que mi patrocinado es Sergio Hernández, es la entidad Asociación Comité Pro Vivienda del Maestro a través de Sergio Hernández González. Tanto la Fiscalía como la mortual citaron, por ejemplo, la Fiscalía cita la sentencia de esta Corte de fecha 8 de abril del año 2010. En esa sentencia se relaciona en esa sentencia que la autoridad, en este caso sería el juez 11º, está facultado para emitir resoluciones desfavorables, óigase bien, a los sujetos procesales, sin que por ello patentice violación de derechos fundamentales, si están presentes en esa audiencia y tienen la oportunidad de hacer valer sus derechos. Pero óigase nuevamente, a los sujetos procesales. La Asociación Comité Pro Vivienda del Maestro no es sujeto procesal. Y la mortual del causante Carlos Enrique Sagastume Castañeda cita la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 16 de diciembre del año 1999. En ambas sentencias se le da la razón a la a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. En esta fecha del 16 de abril hace relación al derecho de defensa garantizado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ninguna persona, ya sea individual o jurídica,
puede ser condenada sin antes haber citado, oído y vencido en juicio y ante un tribunal preestablecido. En este caso, la entidad mercantil jamás fue citada, nunca fue oída, nunca fue citada o escuchada y nunca fue vencida o nunca ha sido vencida o no es sujeto procesal dentro de la causa del juzgado 11º que dictó la resolución del 9 de enero del año 2003, mediante la cual se inmoviliza la finca. Existen algunos errores en el caso de la representación de la mortual. Hace relación a que la mortual fue notificada el día 3 de febrero del año 2016. Sin embargo, su escrito tiene fecha 5 de enero de 2016. Esto llama la atención a esta representación, toda vez que no sabe por qué en este caso se hace una relación de hechos que no sucedieron. Y al final, su señoría, como ya lo expresé, ambas entidades apelantes no expresan sus agravios. ¿Qué es lo que pide la Asociación Comité Provivienda del Maestro a través de don Sergio Hernández? Que al dictarse la sentencia correspondiente se tome en cuenta lo relacionado en el artículo 42 de la ley que rige el acto reclamado. Los tribunales de amparo, y eso fue lo que hizo la Sala Tercera, fue un análisis, un examen de todos los hechos, de todas las pruebas y de todas las actuaciones que formar real y objetivamente resultaban pertinentes para demostrar que la Asociación Comité Provivienda del Maestro no era sujeto procesal, por lo que no podía agraviársele en la inmovilización de un inmueble, tal y como lo relaciona el artículo 39 constitucional. Que se declare sin lugar la apelación planteada tanto por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal y por la representación de la mortual de Carlos Enrique Sagastume Castañeda, confirmándose la sentencia dictada el 4 de diciembre del 2015 dentro de la acción de amparo 1019-2013, 10 de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. Ruego con humildad a vuestras señorías aceptar mis peticiones y los respetos del licenciado Sergio Hernández y los míos propios. Gracias. Se concluye la presente audiencia.